El carbono es un elemento no metal que posee una masa atómica de 12.01 gramos por mol. Su facilidad de crear enlaces entre sí y con otros elementos han hecho de él la base de la vida. A raíz de esto, podemos deducir que, junto al hidrógeno, es un elemento fundamental en los compuestos orgánicos. Tales compuestos presentan las siguientes características. Poseen enlaces covalentes. Tienen puntos de ebullición y fusión bajos. No se disuelve en sustancias polares como el agua, por ende son solubles en solventes no polares. Son sintetizados por seres vivos y artificialmente. Presentan el fenómeno de isomería. A pesar de que las fórmulas entre dos compuestos sean idénticas, difieren en su estructura. A diferencia de estos, los compuestos inorgánicos tienen enlaces iónicos o metálicos, se disuelven en agua, poseen altos puntos de fusión y ebullición, conducen electricidad, fundidos o en disolución acuosa y no son inflamables. El pasado miércoles llevamos a cabo una práctica de laboratorio en la que se nos presentaron 3 diferentes sustancias. La primera de ellas era glicerina, un compuesto orgánico. La segunda sustancia, denominada carbonato de sodio, es inorgánica. Y por último, el tercer compuesto era desconocido. Tomando en cuenta las propiedades de los compuestos orgánicos e inorgánicos, nuestro objetivo era definir qué tipo de compuesto contenía el tercer tubo de ensayo. Así pues, empleamos los siguientes materiales para determinar sus características. Muestras de agua en tubo de ensayo, solvente polar, y muestras de acetona, solvente no polar. Haciendo uso del método científico para dar solución al problema, nuestra hipótesis menciona que la sustancia desconocida se disolvería en agua si se trata de un compuesto inorgánico, en cambio se disolverá en acetona si el compuesto es orgánico. De esta forma, la variable independiente es la muestra del compuesto desconocido y la dependiente es la solubilidad de la sustancia en cada solvente. Al verter una parte de la muestra desconocida en el tubo que contenía acetona, pudimos presenciar que se depositaba al fondo del recipiente. Por el contrario, al verterlo en el envase de agua, observamos que el compuesto se diluía hasta resultar una mezcla casi homogénea. Haciendo un análisis, podemos inferir que el compuesto desconocido es inorgánico debido a la capacidad que sostienen de disolverse en solventes polares, como el agua. Para finalizar, la hipótesis se comprueba porque la solubilidad es una propiedad que nos permite definir de qué tipo de compuesto se trata, sin conocer los componentes químicos de la sustancia. Partiendo de esto, demostramos que se trataba de un compuesto inorgánico debido a que se disolvió en agua. De este modo, también nos gustaría mencionar que gracias a nuestra hipótesis pudimos hacer esta conclusión y aprender la diferencia de los compuestos inorgánicos u orgánicos. En este caso es gracias a la solubilidad, ya que un compuesto orgánico sí se disolverá, tal como la acetona, y un compuesto inorgánico no se logrará disolver. Para mí fue muy importante la realización de esta práctica, ya que me ayudó a conocer un poco más los compuestos orgánicos e inorgánicos y las características que estos poseen y que los hacen diferentes. En la práctica del laboratorio aprendimos que dependiendo de cómo se disuelven los compuestos en el agua o en el dióxido de carbono, entre estos diferentes ubicamos si era orgánico o inorgánica la sustancia. Y así aplicamos lo que aprendimos en clase a la práctica. Con la práctica aprendí a distinguir los compuestos orgánicos de los inorgánicos partiendo de sus características y esto ayudó a que entendiera mejor el tema.